Dicen que el aceite de cedro, cuando se calienta en manos expertas, puede calmar la mente hasta dejarla en silencio absoluto. En una cámara sellada del harén real de Persépolis, en el crepúsculo del año 470 a.C., las sirvientas aplicaban ese aceite sobre la piel de una joven de 14 años. Sus manos temblaban, no por torpeza, sino porque sabían exactamente para qué la estaban preparando. La luz del atardecer se filtraba a través de cortinas de seda persas, tiñendo todo de un ámbar denso que convertía la habitación en una urna funeraria. La muchacha permanecía inmóvil, con los ojos fijos en las columnas de cedro del techo, contando las vetas de la madera como quien busca un refugio mental ante lo inevitable. No era una prisionera, no era un tributo extranjero. Era hija del Rey de Reyes, nacida en ese mismo laberinto de seda y silencio, criada para ser un símbolo viviente del imperio. La ceremonia que la esperaba en la sala contigua, el rito de iniciación que sellaría su destino político, no tenía nada que ver con la familia o el afecto. Era una tradición estatal, una representación teatralizada de obediencia absoluta. El emperador, su padre, no la esperaba como a una hija, sino como a una pieza clave en la maquinaria que legitimaba su poder ante nobles, sacerdotes y generales. Cada joya que colgaba de su cuello era un emblema, cada brazalete un decreto, cada paso ensayado una promesa de continuidad dinástica. El cuerpo de la joven contaba una historia que ninguna crónica persa registraría jamás. Su piel demasiado pálida para el sol que raras veces tocaba, sus muñecas delgadas como ramas de sauce, sus ojos entrenados para mirar sin revelar nada. Porque en el corazón del imperio más vasto que había conocido la tierra, las hijas del monarca no eran personas con un destino propio, eran símbolos, instrumentos, portadoras de un relato que otros escribirían por ellas. Y esa noche, en algún rincón silencioso del palacio, ese símbolo sería presentado ante la corte para cumplir un papel que la trascendía y la anulaba al mismo tiempo. Para entender cómo el poder absoluto puede deformar incluso los vínculos más sagrados, hay que retroceder a los pasillos de mármol y oro, donde se formó el hombre que convertiría a sus propios hijos en piezas de un tablero político despiadado. Porque esta no es sólo la historia de un emperador endurecido por la grandeza. Es la historia de un sistema diseñado para convertir a seres humanos en rituales vivientes, para maquillar la coerción como tradición y para transformar lo impensable en una costumbre aceptada. Jerjes nació en el año 519 a.C., en las entrañas del Palacio Real de Persépolis, cuando el imperio aqueménida alcanzaba su apogeo bajo el reinado de su padre, Darío el Grande. No fue el primogénito, pero fue el elegido. Su madre, Atosa, hija del legendario Ciro el Grande, aseguró que el trono recayera en su hijo mediante una combinación letal de linaje impecable y manipulación política refinada. Desde niño, Jerjes fue criado no para ser humano, sino para ser divino. Los preceptores persas le enseñaron que era la encarnación terrenal de Ahura Mazda, el dios supremo, que su palabra no era opinión, sino ley cósmica, que los millones de súbditos que poblaban su imperio, desde el Indo hasta el Helesponto, no eran personas, sino extensiones de su voluntad. Le mostraron mapas donde el mundo conocido cabía entre sus dedos. Le hicieron memorizar los nombres de 100 pueblos sometidos, 100 lenguas silenciadas, 100 culturas borradas o asimiladas bajo el yugo persa.
Cuando Darío murió en 486 a.C., Jerjes heredó no solo un imperio, sino una misión sagrada: completar la conquista de Grecia que su padre había iniciado y fallado. Durante los primeros años de su reinado, el joven emperador se obsesionó con esa empresa. Reunió un ejército tan vasto que, según Heródoto, cuando bebía de los ríos los dejaba secos. Construyó un puente de barcas sobre el Helesponto, azotando el mar con cadenas cuando las tormentas destruyeron la primera estructura, gritándole al agua como quien castiga a un esclavo desobediente. Ese gesto encerraba toda su psicología. El mundo natural debía someterse a su voluntad tanto como el mundo humano. Pero en Salamina, en septiembre del año 480 a.C., el mundo se negó a obedecer. La flota persa fue destrozada por trirremes griegos más ágiles y comandantes que peleaban por algo que Jerjes no comprendía: libertad. Él observó la batalla desde su trono de oro, instalado en una colina, mientras su armada se convertía en astillas y cadáveres flotantes. Al año siguiente, en Platea, su ejército terrestre fue aniquilado. El Rey de Reyes, el Dios viviente, había fracasado ante un puñado de ciudades-estado dirigidas por hombres comunes. Algo se rompió en Jerjes ese día. No su poder seguía controlando el imperio más extenso del mundo, sino su relación con la realidad. Si el mundo exterior podía resistirlo, si la historia podía negarle su destino manifiesto, entonces se replegaría hacia el único territorio donde su dominio era absoluto e incuestionable: el harén. El harén real persa no era simplemente un lugar de placer. Era un estado dentro del estado, una ciudad amurallada de carne y secretos administrada con la precisión de una maquinaria imperial. Cientos de mujeres vivían allí, princesas de reinos vencidos, hijas de la nobleza persa entregadas como tributo, concubinas de cada satrapía del imperio, bailarinas, músicas, sirvientas. Todas compartían una condición: pertenecían al rey con la misma certeza con que le pertenecían sus caballos o sus tesoros. La arquitectura misma estaba diseñada para el control absoluto. Pasillos laberínticos conectaban cámaras aisladas, jardines interiores donde la luz quedaba atrapada entre muros de 20 metros de altura, puertas de cedro vigiladas día y noche por eunucos cuya castración les impedía tener lealtad familiar propia. El silencio era ley. Las mujeres aprendían a caminar sin hacer ruido, a llorar sin emitir sonido, a existir como sombras perfumadas que sólo cobraban realidad cuando el rey las convocaba. Dentro de ese universo cerrado nacían niños. Los varones eran separados a los 7 años y enviados a la educación militar o administrativa. Las niñas permanecían. Las hijas de esposas legítimas, pocas, selectas, eran reservadas para matrimonios políticos con gobernadores o aliados clave. Pero las hijas de concubinas, las nacidas de vientres sin estatus, no tenían utilidad diplomática. Eran sangre real diluida, princesas sin reino, sombras de sombras. Crecían respirando la atmósfera del harén. Sumisión ritualizada, belleza como moneda de supervivencia, sexualidad como función antes que como experiencia. Observaban a sus madres aplicarse kohl en los ojos cada atardecer, preparándose para una llamada que podía no llegar nunca. Aprendían que sus cuerpos no les pertenecían, que existían para ser miradas, tocadas, penetradas por el único hombre que tenía derecho sobre todas las mujeres del imperio: Jerjes.
En los años posteriores a sus derrotas griegas, se refugiaba cada vez más en ese mundo controlado. Los cronistas persas registran poco de este período. La historia oficial prefería narrar conquistas que vergüenzas. Pero los historiadores griegos, especialmente Heródoto y más tarde Plutarco, captaron fragmentos del patrón. El emperador se obsesionó primero con Artainta, la esposa de su hermano Macistes. Cuando ella lo rechazó, dirigió su atención a la hija de ésta, su propia sobrina. La joven no pudo negarse. ¿Cómo rechazar al hombre que es simultáneamente tío, emperador y dios? El incesto entre tíos y sobrinas era tolerado, incluso celebrado en la aristocracia persa como método para preservar la pureza de la sangre. Pero lo que Jerjes estaba desarrollando no era pureza, sino algo mucho más oscuro. Una filosofía del poder donde violar fronteras geográficas, morales, naturales, se convertía en la única forma de sentirse vivo. Dicen que el cuerpo no miente, y los cuerpos de las jóvenes del harén contaban una historia que los eunucos conocían, pero jamás verbalizaban. Niñas que dejaban de correr por los jardines cuando la corte decidía que habían llegado a la edad de las responsabilidades. Adolescentes, cuyos ojos adquirían la opacidad de quienes han aprendido a apagar su interior para sobrevivir. Sirvientas que aplicaban ungüentos ceremoniales en pieles demasiado jóvenes, preparándolas con la misma precisión con la que se prepara a un iniciado para un rito sagrado. El patrón comenzó sutilmente. Una hija mayor del rey, nacida de una concubina griega capturada durante las campañas, cumplió 14 años hacia el 475 a.C. Tenía una belleza que recordaba a Jerjes, tanto los fracasos como las victorias de sus guerras. No fue entregada en matrimonio político, como dictaba la tradición. Permaneció en el harén, un gesto que alteró silenciosamente las jerarquías internas. Los eunucos principales, Aspamitres, jefe de la Cámara Real, entre ellos, empezaron a recibir órdenes inusuales. Preparar a ciertas jóvenes con aceites específicos utilizados solo en ceremonias de consagración. Conducirlas a través de pasadizos ocultos hacia las salas privadas del emperador para participar en rituales de purificación dinástica. Garantizar silencio absoluto. Los eunucos obedecían. Habían sido formados para ello. No tenían linaje propio, ni familia a la cual ser leales. Su identidad entera era una función dentro del engranaje imperial. Las madres intuían lo que ocurría. Veían cómo sus hijas eran convocadas y notaban el cambio en sus gestos cuando regresaban horas después, una madurez impuesta, un agotamiento emocional, una disciplina nueva. Algunas intentaron protegerlas inventando enfermedades o disimulando su presencia, pero en el harén nada podía ocultarse. Era un sistema diseñado para ver, registrar y controlar. Una concubina que intentó protestar apareció muerta en un baño ritual. El mensaje fue inequívoco. En el harén, incluso las madres eran consideradas parte del inventario del rey. Para Jerjes, lo que hacía no era una desviación privada, sino una expresión de filosofía política. El poder absoluto, cuando no encuentra límites, se centra en aquello que puede moldear completamente: la mente. Las jóvenes del harén eran educadas desde pequeñas para venerar al Rey de Reyes como intermediario divino. Convertirlas en participantes de ritos exclusivos, reservados solo para él, reforzaba una narrativa que lo situaba por encima de toda ley humana. Era su forma de proclamar
que la autoridad imperial trascendía incluso los tabúes más arraigados. Los textos persas no mencionan estas prácticas explícitamente. La cultura aqueménida veneraba al monarca, y admitir que sometía a su propia descendencia a rituales coercitivos habría puesto en peligro la estabilidad del imperio. Pero los griegos, observadores atentos, registraron rumores. Heródoto habla de costumbres innombrables en el harén de Jerjes, prácticas que incluso sus aliados consideraban excesivas. Plutarco menciona hijas convertidas en piezas de ceremonias que nadie se atrevía a cuestionar. No se trataba de simple rigor ceremonial. Era solipsismo político, una visión del mundo donde sólo la voluntad del rey tenía existencia real, y todo lo demás, incluidas sus hijas, eran extensiones simbólicas de su autoridad. La arquitectura del harén facilitaba este tipo de dominio. Cámaras aisladas, pasadizos secretos, murallas que separaban a las jóvenes del contacto con cualquier idea externa. El sistema de eunucos aseguraba lealtad y silencio. La cultura de sumisión anulaba incluso la imaginación de una alternativa. Las víctimas crecían dentro de ese aislamiento. Nunca conocieron el mundo exterior. Nunca vieron hombres que no fueran eunucos o el propio monarca. Desde niñas se les enseñó que existir significaba servir al imperio, que sus vidas eran instrumentos de la continuidad dinástica, que el rey era una figura casi divina y que negarse a una ceremonia era inconcebible. Cuando eran llamadas, acudían. Cuando se les imponía un rol ritual, lo asumían. Cuando las marcaba la presión del ceremonial imperial, aprendían a desconectarse emocionalmente, una estrategia de supervivencia transmitida entre mujeres del harén por generaciones. Porque en Persépolis, el harén no era un santuario, era un sistema, y los sistemas, cuando están diseñados para la obediencia, pueden convertir lo impensable en rutina. El harén de Jerjes no operaba en el caos, sino en la precisión. Era una institución con jerarquías, protocolos y una burocracia tan eficiente como la que administraba las satrapías del imperio. Los registros persas, aquellos que sobrevivieron las conquistas de Alejandro, mencionan administradores del placer real, eunucos cuyo trabajo era catalogar, preparar y entregar mujeres según las preferencias cambiantes del emperador. Aspámitres, el jefe de cámara, era el arquitecto invisible del sistema. Había servido desde los tiempos de Darío, conocía cada secreto, cada pasadizo, cada método para hacer desaparecer evidencias incómodas. Cuando una de las hijas quedaba embarazada, consecuencia inevitable de la transgresión repetida, él organizaba los abortos discretos. Hierbas de las montañas del Hindu Kush, combinadas con presión abdominal aplicada por comadronas que juraban silencio bajo pena de muerte. Si el procedimiento fallaba y la niña moría, su cuerpo era enterrado en los jardines nocturnos del harén, bajo rosales que florecían con colores anormalmente intensos. Los eunucos menores servían como mensajeros silenciosos. Llevaban notas escritas en persa antiguo, lenguaje que las concubinas jóvenes no habían aprendido, convocando a las elegidas. Preparaban las cámaras con incienso de Arabia para disimular olores, con vinos especiados para atenuar resistencias, con telas de seda para ocultar manchas de sangre en caso de primeras veces. Existía incluso una jerarquía entre las víctimas. Las hijas mayores, ya iniciadas, eran usadas para preparar a las menores, enseñándoles técnicas de sumisión, explicándoles que resistir solo prolongaba el dolor.
Una de ellas, cuyo nombre se perdió en el olvido, pero cuya existencia se infiere de fragmentos arqueológicos, dejó marcas de uñas en las paredes de cedro de su cámara. Marcas que alguien borró cuidadosamente, repuliendo la madera hasta que no quedó rastro de su desesperación silenciosa. Mientras tanto, el imperio exterior seguía funcionando. Los sátrapas enviaban tributos. Los escribas registraban leyes. Los soldados patrullaban fronteras. Nadie en las provincias sabía que el Rey de Reyes, el hombre cuyo rostro aparecía en monedas de oro desde Babilonia hasta Sardis, pasaba sus noches consumiendo a su propia descendencia en cámaras selladas. El poder absoluto genera opacidad absoluta. Los crímenes más atroces no ocurren en campos de batalla, sino en habitaciones donde nadie puede ver, protegidos por capas de silencio institucional y complicidad sistémica. Las madres de las víctimas desarrollaron lenguajes secretos. Gestos de manos durante las comidas comunales que significaban «tu hija fue llamada anoche». Canciones de cuna en dialectos persas antiguos que contenían advertencias codificadas. Pero la solidaridad femenina tenía límites. Algunas madres, desesperadas por proteger a sus propias hijas, señalaban a las hijas de otras. La escasez de seguridad creaba competencia donde debería haber alianza. Y Jerjes, en el centro de esta maquinaria, ya no era completamente humano. Los cortesanos que lo veían en audiencias públicas notaban cambios. Largos silencios en medio de conversaciones. Miradas que atravesaban a las personas como si fueran transparentes. Una vez ordenó ejecutar a un noble cuyo crimen fue reír demasiado fuerte. El sonido le había recordado las carcajadas griegas durante su derrota en Salamina. El trauma militar no sanado se pudría en paranoia y crueldad doméstica. El emperador que había fracasado en conquistar el mundo exterior estaba compensando mediante la conquista total del mundo interior. Cada hija violada era una victoria sobre la naturaleza. Cada frontera moral cruzada, una demostración de que las reglas no aplicaban para dioses, pero los dioses, a diferencia de los hombres, no pueden morir asesinados. Y Jerjes, a pesar de sus delirios, seguía siendo carne mortal. En agosto del año 465 a.C., en las horas previas al amanecer, Artábano, comandante de la Guardia Real, el hombre que custodiaba los sueños del emperador, cruzó los pasillos del palacio de Susa con un cuchillo envuelto en seda. No iba solo. Con él marchaban 7 guardias de confianza, hombres cuyos rostros habían permanecido impasibles durante años, mientras se escuchaban rumores que destrozaban la idea misma de realeza. Lo que motivó a Artábano nunca quedó completamente claro en los registros históricos. Los cronistas persas posteriores lo pintaron como traidor ambicioso. Los griegos lo vieron como instrumento de justicia divina. Pero existe una tercera posibilidad, más oscura, que Artábano, después de décadas custodiando los secretos más profundos del harén, después de ver demasiado y callar demasiado, simplemente no pudo seguir siendo testigo silencioso. Encontraron a Jerjes dormido en su cámara privada, rodeado de cortinas bordadas con escenas de cacería. El primer cuchillazo le atravesó el pecho, perforando el corazón. No gritó. La muerte fue casi instantánea. Los siguientes golpes fueron innecesarios pero reveladores. El rostro destruido, el vientre abierto, como si los asesinos quisieran borrar no solo al hombre, sino a la idea misma de lo que representaba. La sangre se derramó sobre alfombras persas tejidas con lana de ovejas sagradas, tiñendo de rojo oscuro los patrones geométricos que simbolizaban el orden cósmico.
En el harén, a cientos de metros de distancia, pero conectado por una red de informantes, las mujeres escucharon el alboroto. Algunas lloraron. Otras permanecieron en silencio, procesando algo que sus mentes no tenían categorías para nombrar. Alivio, terror de lo que vendría después, vacío, donde antes había pavor. El caos político estalló de inmediato. Artabano intentó culpar a Darío, el hijo mayor de Jerjes, y lo ejecutó. Luego intentó manipular a Artajerjes, el siguiente, en la línea de sucesión. Pero el joven príncipe, más astuto de lo que el asesino calculó, descubrió la verdad y ordenó la ejecución de Artábano y sus cómplices. Las cabezas fueron clavadas en picas en las puertas de Persépolis como advertencia. Y el harén permaneció intacto. Las mujeres que habían pertenecido a Jerjes ahora pertenecían a Artajerjes. Las hijas víctimas del padre muerto pasaron a ser propiedad del hermano que las había visto crecer. Algunas fueron redistribuidas como regalos a gobernadores leales. Otras permanecieron en sus cámaras, envejeciendo en el laberinto donde habían nacido, hasta morir sin haber visto jamás el mundo exterior. Ningún registro oficial menciona sus nombres. Los archivos persas catalogaban caballos, armas, tesoros, pero no a las mujeres del harén. Eran estadísticas anónimas, cuerpos sin identidad. La historia las borró con la misma eficiencia con que el sistema las había creado. Artajerjes consolidó su poder mediante purgas calculadas. Eliminó a hermanos rivales, ejecutó a nobles sospechosos de lealtad dividida, fortaleció el sistema de espionaje interno, pero no reformó el harén. ¿Por qué lo habría hecho? Era una institución que funcionaba perfectamente para su propósito: concentrar el poder sexual y reproductivo en una sola persona, eliminar competencia, garantizar que la descendencia fuera controlable. En las provincias, la muerte de Jerjes fue recibida con indiferencia calculada. Los pueblos sometidos habían aprendido que los emperadores persas eran intercambiables. Cambiaba el rostro en las monedas, pero no el peso de los impuestos, no la realidad de la dominación. En Grecia, algunos filósofos vieron en el asesinato una confirmación de sus teorías sobre la tiranía. El poder absoluto inevitablemente se devora a sí mismo. Pero en las cámaras selladas del harén, en los jardines donde florecían rosas alimentadas por cenizas de víctimas sin nombre, la verdad era más simple y más terrible. El monstruo había muerto, pero el sistema que lo había creado y facilitado seguía vivo, esperando al próximo hombre que confundiera poder absoluto con divinidad. Siglos después, cuando Alejandro Magno incendió Persépolis en el año 330 a.C., las llamas consumieron más que piedra y madera. Devoraron archivos, registros, testimonios. La memoria oficial del imperio aqueménida se convirtió en ceniza. Los conquistadores macedonios saquearon tesoros, pero ignoraron documentos. Los historiadores griegos posteriores reconstruyeron la historia persa desde el prejuicio y la propaganda, pintando a los emperadores orientales como tiranos lujuriosos, pero sin comprender la maquinaria sistemática del horror. Las hijas de Jerjes murieron sin dejar rastro. Sus nombres nunca fueron inscritos en estelas de piedra. Ningún poeta las inmortalizó en versos. No existen tumbas marcadas, ni epitafios, ni siquiera la dignidad del olvido consciente. Simplemente nunca existieron para el registro oficial. Fueron fantasmas incluso mientras vivían, sombras que se movían entre cortinas de seda.
cuerpos usados y descartados por el sistema más poderoso del mundo antiguo. Lo que sobrevive son fragmentos. Heródoto menciona prácticas vergonzosas en el harén que ni los bárbaros admitirían. Plutarco habla de transgresiones contra la naturaleza protegidas por el silencio cortesano. Inscripciones cuneiformes en tablillas de Susa registran gastos en aceites especiales para cámaras privadas sin especificar el propósito. Arqueólogos modernos encontraron, en excavaciones del harén de Persépolis, cámaras con sistemas de aislamiento acústico anormalmente sofisticados. ¿Para qué necesitaban paredes tan gruesas si no era para ocultar sonidos que nadie debía escuchar? La historia no juzga a Jerjes con la severidad que merece, porque la historia fue escrita por hombres que también controlaban harenes, que también veían a las mujeres como propiedad, que también entendían el poder como derecho a violar fronteras. Los cronistas persas posteriores lo recordaron como Jerjes el Grande, constructor de palacios y comandante de ejércitos. Los griegos lo pintaron como villano de su épica de libertad, pero incluso ellos evitaron detallar lo más oscuro. Solo en susurros, en textos marginales, en la tradición oral de pueblos conquistados, sobrevivió la verdad más completa. Mujeres persas contaban a sus hijas historias de advertencia sobre el precio del poder sin límites. Eunucos ancianos, en sus últimos años, murmuraban confesiones que nadie registraba oficialmente. Esclavos liberados tras la conquista alejandrina compartían lo que habían visto, pero no podían probar. Y las víctimas, esas niñas que nacieron en jaulas doradas y murieron sin haber conocido otro mundo, permanecen como símbolos de todos los crímenes que el poder comete en la oscuridad. Cada sistema de opresión genera sus víctimas invisibles. Cada estructura totalitaria tiene su harén, literal o metafórico, donde las reglas normales de humanidad no aplican. Esta es la historia de un emperador que confundió dominio con divinidad, que creyó que controlar territorios le daba derecho a controlar cuerpos, que cuando el mundo exterior se negó a obedecer, se replegó hacia la violación sistemática de lo único que quedaba bajo su poder absoluto, su propia sangre. Pero más que eso, esta es la historia de un sistema, porque Jerjes no actuó solo. Fue facilitado por eunucos que obedecían órdenes, por arquitectos que diseñaban espacios para el crimen, por cortesanos que miraban hacia otro lado, por una cultura que valoraba el poder sobre la humanidad. El monstruo individual murió en 465 a.C. con un cuchillo en el pecho. Pero la maquinaria que hizo posible sus crímenes sobrevivió siglos. Así mueren los imperios, no con explosiones, sino con podredumbre interna. No por enemigos externos, sino por la corrupción moral que el poder absoluto siempre genera. El imperio persa cayó finalmente bajo las falanges macedonias, pero ya estaba muerto por dentro, carcomido por sistemas de abuso que trataban a seres humanos como objetos y llamaban a eso orden divino. Y aún hoy, en cada espacio de poder opaco donde el abuso florece protegido por silencio, en cada institución que valora la obediencia sobre la humanidad, en cada sistema que trata cuerpos como propiedad, el fantasma del harén de Jerjes sigue respirando. Porque los nombres cambian, las épocas pasan, pero la mecánica del horror permanece constante. Poder sin control, víctimas sin voz, complicidad sin consecuencia. Las hijas de Jerjes no tuvieron tumba, no tienen monumentos, pero su silencio grita a través de los siglos, recordándonos que la historia no es solo lo que se registra, sino también, especialmente, lo que se oculta.
y que el verdadero costo de la grandeza imperial siempre se paga con la moneda más barata para los poderosos y más cara para los vulnerables, la carne y el alma de quienes no pueden negarse. No fueron heroínas, no fueron mártires conscientes, fueron simplemente víctimas de un sistema que las creó para ser consumidas. Y en su anonimato eterno, en su ausencia del registro oficial, en su existencia borrada, representan a millones de voces silenciadas por la historia. Cuerpos usados por el poder. Vidas destruidas en nombre de imperios que se creían eternos y resultaron tan mortales como los huesos, que ahora polvo bajo las ruinas de Persépolis. Esta fue la transgresión suprema de Jerjes, no solo violar a sus hijas, sino hacer que esa violación fuera invisible, protegida, normalizada por todo un sistema diseñado para que los crímenes de los poderosos nunca enfrenten justicia. El Rey de Reyes murió, pero las víctimas del Rey siguen muriendo cada vez que olvidamos que el silencio también es una forma de violencia, y que la historia contada solo por vencedores siempre oculta las voces de quienes fueron vencidos desde el nacimiento.